Literalmente el día de ayer por la noche todo el fandom de Miraculous estaba como loco. Tras verse anunciado que iban a estrenar el capítulo final de Riesgo por Spectrum, todo el mundo quedó alocado. Queríamos saber dónde se podría ver el capítulo, cuál era la aplicación. Literalmente todos estábamos como locos esperando que alguien de buen corazón nos pasara un link. De hecho, hasta yo me incluyo. Y de verdad que todos estábamos esperando porque no sabíamos del todo si esto era verdad o solo una mentira. Y al final resultó ser que sí, pues efectivamente, chicos, ya se estrenó el penúltimo capítulo de Miraculous Ladybug Riesgo a través de una plataforma de Estados Unidos llamada Spectrum. De verdad que esto nada más fue sin previo aviso, nada más así salió el capítulo. De verdad creo que nadie se lo esperaba. Aún no sabemos si esto va a tener consecuencias por haber estrenado el capítulo antes y que más tarde Thomas Astruc y Jeremy Sachs se molesten y nos pidan a todos que borremos el contenido de este capítulo. Ay no amigos, qué feo caso. Pero no importa, que ya saben que en este canal te estaré trayendo todo e informándote sobre todo de tu serie favorita Miraculous Ladybug, y por supuesto en este video estaremos hablando de este capítulo y bueno, todo lo que necesitas saber acerca de él, porque salieron muchas cosas interesantes y de verdad algunas muy tristes. El capítulo estuvo lleno de momentos divertidos, de tensión, de suspenso y con mucha intriga de qué va a pasar después. Y bueno, este capítulo de Riesgo es solo el penúltimo, el número 25 de la cronología de Miraculous, lo que significa que sigue después de Penalty, pero antes de Contraataque. Y bueno, sin más, vamos a hablar de este capítulo, todo lo que debes de saber. Antes de comenzar, vamos con el juego de hoy. Las personas que me digan qué capítulo es con estos emojis ya saben que les estaré dando corazón, así que vayan dejando sus respuestas. También recuerda suscribirte a este canal activando el botón de suscripción y la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Ahora sí, vamos a comenzar con este video. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distracción! Primero quiero comenzar hablando de esta escena porque la verdad es un poco triste y lamentable. Creo que ya era súper evidente que Adrien y Felix son unos sentimonstruos. Muchos de nosotros ya lo sospechábamos por todas las acciones que hacía Gabriel con su anillo y muchas más razones. Sin embargo, aún no estaba confirmado y no estábamos seguros al 100%. La teoría de que Adrien y Felix son unos sentimonstruos ya viene desde mucho tiempo atrás, y en el capítulo 9 de Gabriel Agres fue revivida esta teoría cuando Gabriel amenaza a Felix con hacerlo desaparecer con un chasquido. Y ahora con este capítulo de Riesgo nos deja muy en claro, casi nos escupe a la cara diciendo: oye amigos, date cuenta que Felix y Adrien son un par de sentimonstruos. Sí, sentimonstruos chicos, y ya no hay duda de esto. Ya era súper evidente, pero creo que muchos no lo queríamos ver, porque la verdad resulta algo triste que nuestro protagonista, del cual Marinette está enamorada, no sea real, que sea una especie de criatura creada por magia oscura. Ahora se imaginan cómo se va a poner Marinette cuando descubra que al chico que ama es un ser mágico y no de verdad, es decir, que no es real básicamente. Y esta escena casi lo confirma al 100%, pues cuando Gabriel le da el anillo a Natalie, él le dice lo siguiente: Natalie, dejo en tus manos el anillo de mi esposa y la vida de mi hijo. O sea, perdón por la palabra, pero no mames, ya lo confirmó. ¿Cómo un anillo va a ser la vida de un ser vivo? Es porque evidentemente es un sentimonstruo y en ese anillo está su amor que le da vida. Yo no sé, pero ya no tengo ninguna duda. Para mí Felix y Adrien son un par de sentimonstruos. Pues esto lo confirma total. Si tú no lo quieres ver es porque estás ciego y te estás mintiendo a ti mismo. Pero Adrien y Felix son sentimonstruos, confirmo. Además, el día de ayer por la noche hubo un tweet en Twitter que muchos se alocaron porque reforzó más esta teoría, ya que un usuario etiquetó a Miraculous México diciendo que Adrien es un sentimonstruo, con 4 emojis llorando. Y la embajadora Miraculous México respondió lo siguiente: ya salió el peine. Bueno, ya era súper obvio, pero este episodio ya no deja dudas. Jajaja. O sea, ¿qué más pruebas quieren? Adrien es un sentimonstruo, ya está casi confirmado. O mejor dicho, ya confirmado, pues esto creo que lo confirma todo. Y si aún no me crees, hay más pruebas que lo refuerzan. Pues después de que Gabriel le da el anillo a Natalie, es obvio que él ya no va a tener control sobre Adrien ni Felix, ya que después cuando va a buscar a Felix en su oficina, porque obviamente es Felix haciéndose pasar por Adrien, este le dice que no quiere irse de viaje con Layla, pero Gabriel le dice que él es su padre y que tiene que obedecer a la orden que él dice. E intenta tocarse el anillo, pero se da cuenta que ya no lo tiene, pues se lo dio a Natalie, por lo que por supuesto ya no tiene el control de Adrien ni Felix, y asimismo este se pone muy nervioso. Sin embargo,
Pocos segundos después, Natalie es quien le da la orden a Adrien, y este rápidamente, que es Felix, hace caso, como por arte de magia. Otra prueba más para creer que estos dos son sentimonstruos. También al inicio del capítulo, cuando Adrien está decidido a correr todos los riesgos de enfrentar a su padre, él va a su oficina a reclamarle. Sin embargo, Gabriel le da la orden de que se vaya a su cuarto y se ponga la ropa, y este mismo, sin chistar, rápidamente se va a su cuarto a cumplir la orden de su padre. O sea, man, es un sentimonstruo. Ya, la siguiente prueba de este capítulo es cuando Adrien está con Marinette, y este le dice a Marinette que a veces quiere enfrentar a su padre y decirle las cosas a su cara, pero siente como algún tipo de fuerza invisible que lo está frenando. Siente que hay algo que lo frena para no hacerlo, como que lo detiene, lo que confirma una vez más que Adrien es un sentimonstruo, pues es la magia del Miraculous, la magia del Amok de ser un sentimonstruo y de obedecer las órdenes. Muchos no creen que Adrien sea un sentimonstruo porque este crece y parece un hijo que Ladybug no toma los riesgos posibles. Entonces de aquí Gabriel sacó la idea de que debe de crear un villano que haga que las personas tomen toda clase de riesgos, se echa su risa macabra como siempre y se va a su guarida, y con el poder de su Miraculous cerrando los ojos, busca entre todo París algunas emociones que le permitan crear al villano perfecto que él desea tener. Así que encuentra a un niño, el cual más tarde lo akumatiza. Y bueno, como saben, le da el poder de que las personas tomen toda clase de riesgos sin que ellas se den cuenta. Y tras ser akumatizado, el niño va cantando una canción por toda París, lanzando una lucecita verde que parecen las patitas de una rana, y se pega en la nuca de las personas, incluyendo a Marinette y Adrien. Y estos dos lo traen durante todo el capítulo y nunca se dan cuenta. Es más, de hecho ni se dan cuenta que hay un niño akumatizado. Y durante el capítulo, algunos personajes toman toda clase de riesgos, de verdad. Después de que Adrien se levanta de cama, Natalie le da las órdenes de lo que tiene que hacer durante el día, las clases, etc. Y Adrien también se encuentra emocionado porque por fin durante meses finalmente iba a desayunar con su padre. Sin embargo, Natalie dice que su padre no va a poder, pues están planeando lo de un nuevo comercial, y a través de este robot le manda la ropa a Adrien que se debe poner. Y como Adrien fue afectado por riesgo, pues toma toda clases de riesgos, y esta vez para enfrentar a su padre. Y cuando lo hace, Gabriel lo calla y lo manda a ponerse la ropa, y este obedece como un títere, pues es un sentimonstruo. Y bueno, como lo dije, Layla es la nueva cara de la marca Gret, como ya se había dicho en una sinopsis. Y bueno, Gabriel le da la noticia a su hijo que se irá por todo el mundo a viajar durante 7 meses, básicamente por la campaña de su nuevo comercial, cosa que evidentemente pone triste a Adrien, pues él no está de acuerdo. De igual forma, Marinette más tarde se entera que Adrien se irá durante 7 meses, y como Marinette fue afectada, pues también quiere tomar el riesgo de declarar su amor a Adrien antes de que este se vaya. Y de verdad que estuvo a punto de hacerlo durante 3 veces, sin embargo no lo pudo hacer, todo por culpa de esa mocosa Layla y Chloe. La primera vez Layla lo interrumpe diciendo que Adrien debería de despedirse de todos sus amigos, por lo que Marinette ya no le dice nada, y más tarde en la salida, Marinette también estaba decidida a decirle su amor a Adrien en frente de todos sus compañeros. Sin embargo, Layla y Chloe, al darse cuenta de esto, al parecer creo que estas dos ya son amigas o socias, pues Chloe se interpone y lanza al piso a Marinette. Y bueno, al final Marinette ya no puede hacer nada por culpa de Layla y Chloe. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo rayos se hicieron amigas Layla y Chloe? ¿En qué momento que no se vio? Y bueno, por su parte más tarde, cuando Adrien llega a casa, se da cuenta que en su cuarto se encuentra su primo Felix, quien tiene la excusa de que está ahí porque vio en la tele que Adrien se encontraba triste porque no se quería ir de París durante 7 meses. Así que Felix le propone la idea de intercambiar roles, es decir, que Felix se haga pasar por Adrien y Adrien por él. Es obvio que Felix tenía otro plan en mente. Por su parte, como Adrien fue afectado por el poder de riesgo, pues Adrien toma el riesgo y acepta. Así que más tarde Adrien vestido de Felix se sale de la casa, y Felix vestido de Adrien se mete a la oficina de Gabriel, donde empieza a inspeccionar todo, y tiene este aparatito que desconozco que se coloca en el ojo y decodifica todo, y asimismo encontrando los Miraculous, por lo que sin pensarlo se los guarda, y asimismo gracias a este aparato descifra el código para acceder al sótano donde se encuentra Emily, por lo que Felix sin querer se mete, y asimismo descubre la cápsula y el cuerpo tieso de su tía Emily, por lo que evidentemente el chico queda en shock, pero sin embargo se sale corriendo de ahí. Y sí, básicamente Felix ya descubrió toda la verdad. Mientras ocurría esto, por otra parte se encontraba Gabriel dándole el anillo a Natalie, donde le dice que le deja el anillo de su esposa y la vida de su hijo, lo que nos confirma que Adrien es un sentimonstruo. Por su parte, cuando Felix sale del sótano, este tira el aparato, ahí mismo en la oficina de Gabriel. Por otra parte, Adrien se encuentra en el parque con Plaga. Ahí mismo Adrien se arrepiente, así que mejor
Y sí, básicamente Felix se robó unos Miraculous falsos, ya que Gabriel tiene los Miraculous originales, si no de qué otro modo se hubiera transformado en Shadow Moth. Es porque tiene los Miraculous verdaderos, y los falsos los tiene Felix. Claramente esto es parte del plan que dejó en el capítulo de Gabriel Agrest, donde dejó unos Miraculous falsos detrás del cuadro de Emily. Pero bueno, más tarde Adrien llega a casa, buscando a su padre, pero ya no le encuentra ya que este está en la Torre Eiffel atemorizando a París. Adrien se mete a la oficina de Gabriel, donde encuentra el aparato que Felix había tirado. Tras esto, Adrien comienza a sospechar que algo no anda bien, pero de repente una sombra enorme se pone detrás de él y voltea, lo que suponemos que se trata de Stray Back. Y aquí finaliza el capítulo de la primera parte de este final. No sabemos si Adrien va a ser aplastado por el gigante, no se crean, o a lo mejor aquí descubre todo lo que descubrió su primo Felix. Quizás se pone el lente y de igual forma entra al sótano donde se encuentra su madre. No sé, todo puede pasar con esta serie. A nosotros solo nos queda esperar, no sabemos cuándo se va a estrenar la segunda parte de este final.